879, La Voz de las Calles. La Voz de San Luis. A Luis Martínez como apoderado de dicha lista. Por eso justamente lo tenemos aquí en piso con nosotros. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por, venir y acercarte aquí. Por primera vez nos entrevistamos acá, ¿eh? Es cierto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Señorita, gracias por la invitación, Chueco, a todos ustedes, gracias. Bueno, arrancamos una nueva semana con, esta novedad y tiene que ver justamente con lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer hasta agosto inclusive, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a poner en contexto esta elección. Previamente voy a aclarar que la lista como tal, para decirlo en casillero de los nombres, aún no está presentada. Claro. Lo que se hizo ayer fue comunicar la decisión de parte de Alberto de anotarse para la elección partidaria y formuló las reservas pertinentes, que esto es un proceso previo que uno hace para reservar el nombre de la lista, los atributos partidarios y demás. El plazo para presentación de las listas en realidad es en septiembre. Claro. Pero vamos a contar un poquito por qué la decisión tal vez de esta elección en este marco y con esta modalidad, porque es lo más importante que hay que decir. Nosotros estamos, como toda la Argentina y gran parte del mundo, en el marco de una pandemia. Bien. Los organismos judiciales, los organismos de registro electoral, como la Cámara Nacional Electoral, ya han establecido procedimientos y acordadas, incluso definiendo y pensando cómo van a ser las elecciones el año que viene, que van a ser distintas a lo que conocíamos hasta ahora. Bien, ahí te puedo sí. Para consultar, porque por ahí hay gente que no conoce tanto de política. ¿A qué atribuís a que va a ser distintas a las elecciones que como las que veníamos viviendo? Precisamente porque advirtiendo que las situaciones pandémicas pueden extenderse o pueden reaparecer en el invierno del año que viene, etcétera, etcétera, tienen que estar previstos los dispositivos electorales, me refiero a la movilización de personas, las escuelas, las mesas, respetando o imitando lo que hoy hubiera sido. Si hoy tuviéramos una elección obligatoria, tenés que distanciar a la gente, tenés que dividir las mesas, tenés que, casi te diría, hasta podrías asignarle un turno específico para que fuera a votar. Bien. Todas estas representaciones, que es parte de un ejercicio de futurología, si querés llamarle, hay que hacerlo porque no te puedes sorprender el año que viene una elección donde no la puedes manejar. Bien. Entiendo. Entonces, han dispuesto que todas las jurisdicciones electorales, federales y demás vayan pensando dispositivos de este tipo. Bien. En ese sentido, se pensó cómo resolver la obligación del Partido Justicialista de convocar elecciones cuyos mandatos de todas sus autoridades vencen ahora en diciembre. Entonces, ahí es donde, a partir de los instrumentos que tiene el propio partido, la Carta Orgánica, que representa o indica que vos podés hacer votar al padrón de afiliados partidarios o podés optar por el padrón de ciudadanos. Pero ¿cuál es el problema o el inconveniente de hacerlo así en forma genérica? Que vos no sabés cuánta gente va a votar. Vos no sabés cuánta gente disponés para que vaya a determinada escuela y en qué momento lo van a hacer. Entonces volvemos al principio de que no debemos contradecirnos en respecto de todas las disposiciones sanitarias. Entonces lo que se pensó fue que otros modelos electorales vigentes y conocidos hay en el mundo, en la Argentina, incluso en San Luis, y se repensó el sentido del voto a partir del derecho del elector. Nadie está obligado a ir a votar, pero sí yo tengo el derecho de decir yo quiero votar. Bien. En Estados Unidos las elecciones son por un sistema de preinscripción. El ciudadano manifiesta hasta cierto plazo que tiene interés en participar en la elección. Participar de la elección. Bien. Si lo pensamos en la ciudad de San Luis o en las grandes ciudades, por ejemplo, el elector extranjero tiene derecho a votar, pero antes manifiesta su intención de votar. Entonces se anota en un padrón para poder ir a votar. Entonces ejerce un derecho. Lo mismo sucede en la Universidad Nacional de San Luis. Exacto, a eso digo. Bien. Donde los profesionales de universidades nacionales, que son los graduados, pueden anotarse para participar de una elección. Entonces esto cambia el sentido de lo que conocemos como derecho del elector y no está visto ya como una obligación, sino como un derecho. Bien. Y eso te da una cierta previsión, Lucho, también de cuántas personas van a ir y en qué horario se podría determinar. Exacto, a eso apunta, porque puede haber circuitos, localidades donde no haya presencia de electores anotados. Entonces todo esto te permite respetar las disposiciones sanitarias y organizar sin ningún tipo de riesgo una elección. Quiere decir que la vocación del partido
partido es una elección abierta y participativa, con algún alcance en particular que es indispensable precisar. Bien. Nosotros decimos, pueden participar o manifestar su interés de votar Ujú. un afiliado del Partido Justicialista y el resto de los ciudadanos independientes que forman parte también de otros partidos aliados o que comulgan con los principios del justicialismo. Bien. ¿Por qué se marca esta diferencia? Porque claramente es una elección simplemente partidaria. Descartamos que un afiliado, con todo respeto, del radicalismo, tiene una posición antagónica con nosotros. No tiene interés, de alguna manera, en participar o definir quiénes son las autoridades partidarias del PJ. Sí lo tienen porque constantemente conviven con nosotros y hacen alianzas electorales y tenemos acuerdos y tenemos bases en común otros partidos aliados. Bien. Bien. Entonces, el alcance de quienes pueden votar se define por los afiliados del Partido Justicialista, Ujú. ciudadanos independientes y aquellos ciudadanos afiliados a partidos afines. Comunes al Partido Justicialista. Ujú. Todos ellos se igualan en un requisito, todos, absolutamente todos, que deberán manifestar su vocación de participar como Bien. elector hasta el 25 de agosto bajo el procedimiento que ha dispuesto la Junta Electoral. A modo de ejemplo, sin necesidad de ser demasiado específico, pero ¿cuáles podrían ser algunos, o si querés citar uno, partidos afines al Partido Justicialista? A modo de ejemplo, básicamente. Mirá, en la reunión de ayer, de hecho, estaban interesados en participar, estaba... bueno, por supuesto estaba Compromiso Federal, estaba el MAS San Luis, estaba el Miles, estaba el PUL, hay otras agrupaciones no partidarias, pero en definitiva uno podría mirar cualquiera de los partidos con los que el Partido Justicialista ha ido haciendo acuerdos electorales. Bien. Y ahí se define porque han suscrito plataformas de identidad común, entonces Bien. podría tomar cualquiera de ese nomenclador. Esa sería como una afinidad política Tal en cual. función de un desarrollo de una actividad o de gestión, Tal cual. básicamente. Y esto Bien. está pensado y tiene que ver, es muy importante, hasta con el nombre de la lista. Ahí está. La lista se diferencia de las listas Celeste Unidad Histórica, hoy se llama Fuerza San Luis, y surge de una sinergia que ha tenido el propio gobernador con una inmensa cantidad de sectores sociales y políticos que lo han acompañado, que de alguna manera se sienten representados con el sacrificio de todos los ciudadanos en este marco. Cuando el gobernador dice Fuerza San Luis se han sentido identificados, Claro. porque todos como ciudadanos estamos... Cada cierre de reportes es esa la frase. resistiendo esta situación. Bien. Y todos haciendo sacrificios y todos hemos puesto en manos del gobernador nuestros destinos sanitarios, nuestra salud está en manos en definitiva de nuestro gobernador. Y cuando los partidos empezaron, estos partidos aliados, amigos, empezaron a conversar de bueno, tenemos muchas cosas en común, podemos tener diferencias, nos presentamos incluso a veces Sí, en sí. elecciones diferentes, pero entendemos que tenemos muchas cosas para pensar en común y un San Luis que de alguna manera nos iguala, nos hermana y sobre todo nos ha puesto en evidencia que cuando las cosas son complicadas hay muchos puntanos que podemos pensar iguales. Ujú. Entonces esto fue la idea de decir, bueno, está bien, si la lista Celeste Unidad ha sido de alguna manera la gestora del San Luis que conocemos desde el peronismo, pero también la Fuerza San Luis nos iguala a muchos Ahí está. otros sectores. Ahí está. Entonces, esta frase viene a igualar muchos otros sectores. Me quedo con una frase tuya y paso a una pregunta que Sí. tienes todo el derecho no de responderla. Decía, cuando estamos en un momento de crisis o en un momento importante, esas crisis nos evidencian. Sí. ¿Crees que las críticas que recibió el comité de crisis, vale el juego de palabras, evidenció cierta postura, por otro lado, en función de las redes sociales, lo que pasó en las redes sociales respecto Sí, del este paciente último leve? caso, Ujú. sí, es entendible, no lo justifico, Bien. pero es entendible. Ujú. Somos muchos los ciudadanos y todos pensamos distintos, si no estaríamos enarbolados bajo los mismos colores, mismo Claro. partido, votaríamos igual, seríamos como los Minions, una Claro. unimente. No, Estaríamos- no somos Minions. Claro, ¿estaríamos todos de novio con la misma chica o con Claro. el mismo chico? Claro, Entonces, sí, sí. ¿es natural que pensemos distintos? Sí es natural. Ujú. Ahora, yo voy a dar mi opinión respecto de lo que pasó. Bien. Mi opinión personal. En cuestiones sanitarias, en cuestiones de urgencia, ante la duda, yo prefiero ser estricto. Claro. Está muy Porque bien. ahora hagamos el escenario al revés. Imaginemos que el comité hubiera tenido la información que le dio el laboratorio Sí. y la hubiera subestimado.
y hubiera esperado 2 días hasta hacer su propio test y su confirmación. Y luego de 2 días hubiera dicho, sí señores, este señor tiene una altísima carga viral y ha pasado durante 2 días, transitó toda la provincia. Nos comen vivos, nos incendian en la plaza pública diciendo ahora que fuimos negligentes porque subestimamos el informe. Entonces yo prefiero y entiendo y comparto que el Comité de Crisis actuó bien porque prefirió el exceso de preservación, de cuidado de la población, máxime, cuando la persona no cooperaba, no daba información. Ante la duda, los tengo que cuidar a todos. Bien. Entonces ahora que tenemos medianamente precisada la cuestión, podemos ir liberando algunas zonas. Pero yo prefiero en cuestiones sanitarias actuar con premura y aún a costo de decir que es un exceso y no relajados, y si hubiera sido el otro, el escenario, tendríamos un serio problema sanitario. Me gusta recortar frases, te habrás dado cuenta, ¿no? Como periodista gráfico uno trata de buscar el título. Pero justo cuando dijiste una frase se me ocurrió el título perfecto. Uno puede opinar de lo que quiera, la libertad de expresión así lo dice, pero sí, por supuesto, ante cualquier duda consulte a su médico, ¿no? Totalmente. La presidenta del Comité de Crisis justamente dio acabadas terminologías científicas y también coloquiales de por qué se actuó como se actuó el día de ayer en la conferencia. Totalmente. Hoy entre ayer y hoy había medios nacionales, puntualmente Infobae, estaba dando vueltas con una información justamente que los países están advirtiendo de esta cuestión de la escasa carga viral. Están planteando, definiendo que el virus ha tenido cierta modificación y en los test hay una escasa presencia viral. Incluso están diciendo que hay personas que pueden estar contagiadas y que no producen contagios. Digo, todas estas cuestiones merecen pruebas y repruebas, pero vos ante la duda no podés hacer una especulación. Claro. Vos estás a cargo de una población. Tu vida, mi vida, la de ella, de nuestros abuelos, dependen de que yo tome una decisión. Entonces yo aplaudo, celebro que tomemos decisiones rápidas, aunque sean un poquito exageradas. Claro, incluso que no nos gusten, porque obviamente si no va en detrimento, vos también sos comerciante, Lucho, totalmente, como yo, totalmente. Y decís, bueno, la pucha, otra vez volvemos a fase 1, pero... Por supuesto. En base a lo que decís, y me parece valorable decirlo, podría ser el presidente del Comité de Crisis el gobernador, y no. Es la doctora María José Sanglá. Sí, una eminencia. Una eminencia. Realmente. Ayer me preguntaban algunos medios nacionales y me decían, bueno, ¿cuál fue tu consideración respecto a esta conferencia de prensa? Le digo, el pragmatismo, lo claro y lo conciso que en 1 hora y media nos dejó, en realidad con las 3 primeras respuestas que dio, nos dejó sin pregunta a los periodistas. Totalmente. Después le preguntábamos, ¿no? Pero fue muy claro, porque tanto se habló del paciente leve, el contagiado leve. Fue muy gráfico, 80 o más % de los enfermos de COVID-19 son pacientes leves. Exactamente. Y se acabó cualquier duda o cualquier conjetura o hipótesis que se puede hacer. Tal cual. El tema es que, bueno, las redes son este campo propicio para disociar información de opinión. Entonces, la información es una cosa, la opinión es otra. Y la gente, yo entiendo, opinamos, bueno, es nuestra costumbre. Y bueno, son los males de las redes. También son bondades de las redes que permiten opinar con horizontalidad. Pero bueno, a veces se cometen excesos, infundios, cosas. Bueno, ya está, pero insisto, es parte de una humanidad que piensa distinta y celebro que piense distinto. Y está bueno, es así. Bueno, entonces, estamos hablando para aquellos que se prenden recién con el apoderado de Lista Celeste Unidad Fuerza San Luis, Lucho Martínez, ¿no? Más conocido como Lucho Martínez, que es el apoderado de este partido político por el cierre del padrón, que es el 25 de agosto, en el cual el doctor Alberto Rodríguez Zapadre, en la sede del PJ, presentó ante la Junta Electoral esta Lista Celeste Unidad Fuerza San Luis. Bueno, con el nombre es muy representativo. Ahora, me quedo con esto que dijiste, Lucho, de sumar a afinidades políticas en función de esto. Tengo que hacerle esta pregunta, todas las afinidades políticas pueden llegar y acercarse para ser parte, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos en los registros judiciales electorales las fuerzas que han estado vinculadas con el Partido Justicialista mediante la suscripción de coaliciones o fuerzas de participación política. Entonces digo, esto lo convierte en un dato cierto, claro, no es una cuestión de subjetividad. Ahí está. Es decir, nosotros nunca hemos suscripto un frente con el Partido Radical. Claro.
Entonces digo, ahí hay un dato objetivo, entonces se remueve toda la subjetividad entendiendo quiénes son los partidos que han tenido siempre vocación de ser frentistas, de entender un proyecto común. Por ahí pasa la cuestión. Bien. Antes de hacerle la pregunta de la consigna a Ada, ¿no? Siempre hacemos la pregunta de la consigna, son bravas, porque Ada es bravísima, ¿no? Por ahí te pega y no tiene cara de brava. No la has visto martes a la mañana, tipo 11 de la mañana, es bravísima. No me viste enojada. No, me viste enojada. No, consultarte la última pregunta es, ¿cómo sigue ahora la presentación de esta nueva lista? ¿Qué es lo que viene a continuación? Lo primero, y es muy importante que nos detengamos en esto, recién hablábamos del 25 de agosto y hablábamos de que la idea es tener un padrón cierto, un número determinado para poder organizar el proceso electoral. Bien. Ese proceso electoral es determinante no solo por la logística de la elección, sino que también es determinante por el cumplimiento de otros requisitos como lo son los avales. Bien. Esta elección es muy generosa en su participación precisamente porque las disposiciones normales del partido te hubieran impuesto que vos determines el 10% del padrón de afiliados. Esto, para un padrón de afiliados de más de 37.000, 38.000 o 40.000 afiliados, tenés que salir a buscar 4.000 avales. Pero tenemos un problema, estamos en pandemia. Claro. Yo no puedo obligarte a tocar el timbre, ir a buscar y manosear 4.000 personas para que te firmen. Sí. Entonces, bien, entendiendo esto y entendiendo la necesidad de que haya más participación, hemos definido que ese 10% de los avales no es del padrón base, sino de los inscriptos. Bien. Entonces los inscriptos casi seguramente van a ser mucho menos, claro, porque lo que queremos es realmente una verdadera participación. Bien, va a ser casi representativo, pero va a ser bastante más de lo que tienen previsto. Sí, seguramente. Bien, Ada, todo tuyo. Bien, la consigna del día de hoy. Le estamos preguntando a la gente cómo se ve a fin de año. Con todo lo que ya pasó en mitad de año de este 2020, en lo que va del 2020, ahora la pregunta te la hacemos a vos. ¿Cómo te ves vos a fin de año? Antes que respondas, te cuento cómo hemos respondido nosotros. Yo me veo más gordo. Nicolás todavía se ve como jugador de fútbol, ¿no? Que le queda la última temporada que decimos nosotros, y Ada se ve más cascarrabias todavía. Sí. Dijo Caraculo, pero queda feo decirlo así con vos acá. Pero sí. Yo voy a ser un poco más sensato. A ver, separemos algunas cosas. Ahí está. Separemos de última, vamos a ponerlo en 2 capítulos. Bien. Todo lo que concierne a lo material y todo lo que concierne a lo personal y espiritual. Vamos a dividirlos en 2 capítulos, bien grandes. En lo material, comparto, creo que con el 100% de la Argentina tenemos una dificultad. Complicada, sí. Vamos a tener que encontrar nuevos acuerdos comerciales, diseñar nuevas formas de producir, tenemos que ser generosos y además entender todos los argentinos que tenemos que aceitar los mecanismos de distribución de la riqueza, y eso es un compromiso personal. ¿Por qué te digo esto? La riqueza o los bienes del capital transitan, uno le llama de una punta a la otra, pero en realidad uno tiene que imaginarlo como un círculo. Si yo, trabajador, tengo plata, voy y gasto en la despensa de la esquina. La despensa lleva esa plata al distribuidor o al proveedor, y el proveedor se la lleva al fabricante. Entonces, cada vez que yo gasto 1.000 pesos en la despensa, una exageración, fíjate el efecto multiplicador del dinero. Esos 1.000 pesos van al proveedor. El proveedor produce una facturación de la que toma el Estado. Esos 1.000 pesos luego son gastados en la distribuidora. Los mismos 1.000 pesos que yo llevé, esos 1.000 pesos son llevados a la distribuidora. La distribuidora produce nuevamente la facturación, aparece el Estado. Y ese distribuidor se lo lleva al fabricante, aparece nuevamente el mismo billetito que yo hago la trazabilidad, llega al fabricante. Quiere decir que vos tenés que siempre establecer que el primer eslabón de consumo es el sector trabajo, humilde, el asalariado. La diferencia con otros modelos políticos es cuando le inyectaban plata a la cúpula con esa teoría del derrame. Mentira. No existe. Porque cuando la plata llega arriba, queda estancada en el sistema de financiamiento o en el sistema bancario, o compran dólares. Entonces ahí se rompe la redistribución de la riqueza. Bien. ¿Por qué digo esto?
y dije, nos tenemos que comprometer entre todos, porque vamos a tener el desafío de hacer girar el dinero, no acaparar, no acumular. Yo entiendo, los argentinos nos sentimos atraídos por el dólar. Yo no tengo un solo dólar, pero me parece inmoral acumular. Claro. Entonces vos tenés que gastar. Si tenés un pesito, hacé una obra en tu casa, paga una hora más de trabajo, hace algo. Digo, es un compromiso que tienen las sociedades que van a tener que asumir. Esto es en lo económico. Es lo que yo veo que es la única salida que va a tener la Argentina y el mundo, es aceitar muy bien la distribución de la riqueza. Y en lo personal hemos aprendido mucho. Totalmente. En lo personal hemos aprendido incluso a diferenciar lo indispensable de lo dispensable, de lo superfluo, los verdaderos afectos. Hemos visto que afuera había un mundo virtual que probablemente no necesitábamos, porque en realidad yo a quien extrañaban era tal vez a 20 personas de mi mundo. Claro. Entonces, hemos aprendido a escucharnos, hemos aprendido a estar en familia en silencio o hasta dialogar más. Digo, hay cosas, hay una enorme riqueza detrás de la experiencia que tuvimos, sobre todo en periodo de aislamiento. Bien. Entonces, hay que tomar todo, hay que tomar nota de todo. Uno, interiormente. Entonces, por ahí creo, me encuentra más sabio en términos personales, o al menos he redefinido, no digo quién soy, pero sí cuál es mi mundo de interés, que es fácil vivir con mucho menos, que digo hay que tomarse las cosas con calma. La verdad te diría que la riqueza casi que no sirve para nada, porque la pandemia nos igualó a todos. Sí, tenga o no tenga, no podía consumir, no podía salir. Si me enfermaba estábamos todos en el mismo lugar. Digo, todo esto es parte de un aprendizaje. Por eso digo, en lo personal me defino así, quizás un poco más sabio. Al menos es buena esa, creo que todos hemos aprendido bastante. Sí, sabiduría personal, mi sabiduría no es tu sabiduría en la de ella, es la mía. Sí, por lo que nos trazó o nos atravesó en esta pandemia. Totalmente. Y el objetivo en lo material es esto, digo que el gran desafío es rediseñar la distribución de la riqueza. Totalmente. Lucho, ha sido un gusto tenerte por aquí. Seguramente vamos a hablar de nuevo, llegado el 25 de agosto posterior, porque claro, la verdad que es muy aleccionador y muy para nosotros muy enriquecedor poder hablar con vos en términos de política para que lo entienda la gente, para que lo entendamos todos, ¿no? Así es, para mí ha sido un gusto. Gracias por la invitación. 87.9 La Voz de San Luis.